Cuando yo comencé a escuchar acerca de la pandemia fue en octubre, entonces solo eran rumores, pero sí en algún momento me entró el miedo, el saber que probablemente no contábamos con las mismas infraestructuras que tienen otros países, pero pues me sentí aliviada por alguna razón, porque realmente creí que no podría llegar aquí a México. O sea, no había alguna preocupación porque pues decía, pues sí, es allá en China, o sea, nunca va a llegar o no nos va a tocar, o sea, qué feo que estén pasando por esa situación, pero aquí a nosotros no nos va a tocar. Sí era un miedo, un temor trabajar con esos pacientes que iban a llegar tarde o temprano, pero yo lo veía muy lejano, yo no veía que pronto fuera a suceder. Yo lo que conocía de pandemias es porque lo había leído, pero jamás imaginé que yo lo fuera a vivir. Al ver las noticias, al meterse uno a las redes sociales, ves todo, hasta qué magnitud está abarcando todo esto, y sí, había días, o más bien noches en que no dormía, nervios. Pues sí, miedo, porque pues mis papás ya están grandes y te imaginas, o me imaginaba pues cuando yo estuviera aquí, pues el riesgo que corrían mis papás, todos, ¿no? Pues al principio como que no creía que fuera a llegar aquí a México, ¿no? Porque se escuchaba como que muy lejano, allá en China, pues allá en China, pero no creía tampoco que llegara a tener como el impacto que ha tenido pues hasta ahorita. Ni idea, o sea, sabía lo que era una pandemia porque en la escuela lo vimos, pero la inmensidad de esta pandemia ni idea tenía de los cambios tan grandes que nos iba a traer. Ay, que nos íbamos a morir. Sí, o sea, yo lo primero que pensaba, yo soy mamá, entonces pensaba en mi hija, así como de, híjole, mi hija, mis papás, o sea, sí, en países a lo mejor donde tienen de mejores estructuras, mejor equipo. Yo decía, si a ellos les está yendo de esta manera, ay, ¿qué nos espera a nosotros? Cuando nos formaron nos comentaron, existe este tipo de situaciones, se llaman pandemias, y nosotros lo veíamos como que eso nunca va a pasar, eso es como de película, solamente lo vemos en las películas. Pues bueno, se da la oportunidad de poder ingresar a laborar. Me dicen, ¿sabes qué? Pues hay un contrato COVID, no sé si te animes. Sí me la pensé, pero dije, bueno, va, pues es una nueva experiencia. Al principio nos pidieron que apoyáramos mientras llegaba el personal que iban a contratar. Ya cuando llegó el personal que contrataron, por mi cuenta decidí seguir apoyando. La verdad, sobre todo por tener el temor de que llegara alguien de mi familia y no estar ahí adentro. Cuando yo entré a trabajar, me acuerdo que me hablan y me dicen, que te tenemos un contrato, y era mi primer quincena, y yo, sí, perfecto, y me dijeron, ¿qué turno quieres? Y ya yo escogí en la noche. Y ya me dice, no, que vas a estar en el triage de COVID. Entonces, pues así como que sí daba como que un poquito de miedo, pero a la vez como que dije, ay, ni modo, hay que entrarle. Nuestro hospital no está tan grande, o sea, no es un hospital a lo mejor como el IMSS, por ejemplo, que tiene muchas camas. Entonces, nosotros somos el personal que está de primera instancia con los pacientes más críticos. Entonces, es un equipo de trabajo donde éramos aproximadamente 6. Entonces dijimos, o sea, ¿a quién le va a tocar toparle? Pues a nosotros. La verdad, nunca imaginé que yo iba a ser parte de ese equipo. Sí escuchaba a mis jefes, los directivos, el ir y venir de información. Lo primero, miedo. Incertidumbre, no saber qué vamos a hacer con ellos. Desconocíamos por completo lo que podría provocar esa enfermedad, los alcances, no la conocíamos. Pues nosotros, por ser personal de salud, ahora sí que íbamos a ser como que los primeros, ¿no? Que nos iba a tocar. Aún así con miedo, pues tenía la disposición de aprender. No tantas personas se querían meter pues al área donde estaban llegando ya los enfermos COVID. Por desconocimiento, por temor, miedo por todos lados, incertidumbre. Me llegó la inquietud de empezar a decirle a mis jefes de ahí del instituto. En ese tiempo estaba en el turno de la noche y le dije, ¿sabe qué onda, jefa? Si nadie se quiere meter ahí, yo me meto, chintín. O salgo vivo o me voy con el COVID también.
Pues mi familia más cercana me decía pues obviamente con la preocupación, no, me decían que no me metiera tanto, pues que mejor siguiera cuidando así pacientes que no tuvieran nada que ver con el COVID. Mi responsabilidad estaba ahí, que dije, no, pues yo estudié para esto, tengo que apoyar, tengo que poner mi granito de arena. Bueno, mis papás no querían. Mi mamá me dijo, no, pero ¿qué necesidad tienes? Ahora te vas a meter de lleno a la boca del lobo. Mi familia de principio me dijo que no entrara a apoyar y que me diera permiso o me incapacitara. Así. Mi esposo igual al principio que ¿por qué decidí entrar? Y no sé qué dije, pues no, o sea, todos debemos de apoyar porque pertenecemos al área de salud y ya salte, y ya salte, y ya salte. Y yo llegué al grado en que le dije, ya me cambiaron de servicio para que no molestara. Pues mi mamá lloraba, ay hija, y si ya no quieres ir y si quieres renunciar, renuncia. Mi papá me decía, renuncia y de algún modo vemos cómo salimos. Y yo, pues no, o sea, ¿cómo voy a renunciar si también mi equipo, mis compañeros están contando con que somos un equipo todos, ¿no? Entonces, él dice, o sea, ¿realmente dejarías de apoyar si realmente alguien te ocupa? Entonces era como estar así entre esa decisión. Que estaba loco. Que estaba loco y pues que cuidara. No más. Y más porque pues sí me aventé como yo creo que unos 7, 8 meses de no visitarlos. El primer paciente aquí en Colima como tal venía de la Ciudad de México, había estado en el extranjero, no recuerdo exactamente en dónde. Entonces empezamos a especular en el hospital, empezamos el pánico, a qué nos va a tocar, a quién le va a tocar. Entonces sí hubo un poco de incertidumbre en saber cómo nos íbamos a organizar. Que si llegaba a nuestro hospital, teníamos que convertir nuestro hospital, el lugar, la zona donde iba a ser designada para COVID, iba a ser el tercer piso. A partir de ahí vamos a comenzar a tomar salas y empezar a aislar. Si llegaba nuestro primer paciente, era la logística lo que empezábamos a ver. Bueno, yo que estoy en el área privada, pues lo primero que haces con tus compañeros que están en el área pública, oye, ¿y si es cierto? O sea, ¿y cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo lo ves? O sea, ver cómo era el trayecto desde el inicio, desde la llegada, y ver cómo iba avanzando. Hasta se me fue el sueño, varios días no dormía. Yo recuerdo que incluso yo lloraba porque yo no quería entrar, o sea, me daba mucho miedo. Para mí era un caos porque hubo días en los que yo, pues sí me daba mucho miedo realmente, que no podíamos estar tranquilos trabajando porque sabemos que en cualquier momento puede llegar un paciente y nadie quiere atenderlo. Realmente esa era una realidad, como que entrabas a ciegas, pues, a un lugar donde no sabías qué iba a pasar, que entrabas pero no sabías si ibas a salir. Cuando empezaron a dar los primeros casos, dije, sí llegó. Entonces sí sentí miedo porque es algo nuevo, obviamente que no conocíamos, que no estábamos preparados. La primera vez que me dijeron, hay un paciente COVID y vas a entrar, fue así como de, ok, sí, ya me capacitaste sobre cómo me voy a vestir, cómo me voy a desvestir, lo del uso del equipo de protección personal, pero ¿y qué? O sea, y la parte de cuándo te prepararon psicológicamente, ¿dónde quedó? Era miedo, era nerviosismo, era estrés. Miedo a lo desconocido, ¿no? Cuando fue la primera ola, se nos llenó, las 20 camas se llenaron y pues los jefes andaban viendo en dónde habilitar para poner más pacientes porque urgencias estaba lleno, entonces la gente no dejaba de llegar y lo malo de esto era de que pues todos llegaban con síntomas graves, o sea, ocupaban hospitalizarse. El Hospital 1 de la Villa tiene 3 pisos. El tercer piso es donde estábamos nosotros, en donde estaban las 20 camas. Y junto a esa área está, todo el tercer piso es medicina interna. Entonces lo que hicieron fue primero cerrar
la mitad de medicina interna, que son como unas 30 camas más o menos. Entonces ya teníamos 20 camas más 30, eran 50. Entonces, pues se llenó todo. Y al final terminaron cerrando todo el piso. Son como unas 60 y tantas camas más o menos, más las 20 que ya teníamos. Pues así fue lo primero. Ibas aprendiendo conforme nos iban pasando, o sea, empezaron a atender al paciente sin saber qué hacer, pues, o sea, se fueron adaptando las cosas conforme vieron las situaciones. Aprender a tratar, pues, a los pacientes que llegaban prácticamente ahogándose, con miedo, porque los veías con miedo, con desesperación. Pensaban que al entrar ahí ya no iban a salir. Bueno, el primer día o la primera vez que me tocó aquí un paciente en puerta, yo creo que fue horrible. O sea, fue el día más feo que tuve. Que desde antes de entrar al área, yo ya estaba así como de, tengo miedo, ¿qué voy a hacer adentro? Y si me contagio, y si me enfermo, y si enfermo a mi familia. O sea, eran tantas cosas que pasaban por tu cabeza antes de eso, colocándome el equipo de protección personal y estaba así como que temblando, ¿no? Veía, por ejemplo, una señora que entró, no estaba tan grave, pero yo creo que fue una sorpresa porque venía toda su familia con ella cuando vino a hacerse la prueba y ella salió positiva. Era muy doloroso ver como pues la separación de que le dijeron pues la vamos a tener que meter y tal vez ya pues no sabían qué es lo que iba a pasar. Cuando les dijeron que no podían verla y que a partir de ahí pues era incierto, fue como que les pegó mucho y recuerdo bien ese caso que entró y pues los familiares pues sí gritaban, lloraban. Pues te sentías hasta impotente, con las manos atadas, porque pues te hablaban y te decían, oye, güey, o sea, ocupamos una cama, pues ¿y dónde? O sea, pues acá arriba también estamos llenos, güey, o sea, no manches, no se puede. Y saber pues que mucha gente, incluso hasta en casa, pues moría porque no había camas en hospitales, o sea, en ningún hospital. Llámese sector salud, el área privada. De hecho, llegó el momento en de que pues, se acababan los ventiladores. No había ventiladores para tantos pacientes. Sí estaba muy cañón. El hecho de ponerte un equipo de protección que consta de un overol, unos gogles, doble guante, tus botas, tu gorro, permanecer así 8 horas. Entonces, si era el miedo, el compañero, el decir, ¿y yo qué voy a hacer ahí? La verdad, cuando uno atiende al paciente es difícil por los movimientos, por las actividades. Ahora con un equipo era doblemente difícil. Cuando se presentaban las situaciones de reanimar, era máximo. O sea, el verlo y decir, yo en eso voy a entrar, en eso voy a estar. Y cuando nos dijeron, sí, 8 horas. 8 horas, ok. Ajá. Cuando nos pusimos el equipo por primera vez, fue una sensación de ¿qué estoy haciendo aquí? En su momento usamos mascarillas de buceo, compañeros que usaban mascarillas de buceo con un filtro especial acá arriba. Empezamos a buscar todo eso porque pues, desconocíamos, ¿no? Entonces veíamos que en otras partes del mundo empezaban a utilizar todo esto. Entonces vamos a buscarlo, saber cuánto sale, hay que hacer un paquete. Y una prima fue la que me regaló esa máscara porque ya la tenía. Entonces ya nada más aquí se mandó a hacer el filtro. Y luego aparte de que a veces te tocaban overoles chiquitos y andabas así como que no me agacho porque si me agacho me ahorco, cabrón, o se rompe y ya valió y me tengo que salir otra vez. Cuando empezó esto, lo de los gogles, fue un folclore lo de los gogles. Porque todos se empañaban, así compraras de los más buenos, porque hasta eso la institución nos dio nuestro material. Pero yo decidí comprar por mi cuenta, ¿por qué? Porque así yo sabía la limpieza que le daba a mis gogles, a mis mascarillas y todo eso. Entrábamos y yo creo que a los 5 minutos ya no veías nada. Empezamos a utilizar una mascarilla que es la N95. Ya al transcurso de los minutos, de las horas, se empieza a hacer tedioso el hecho de, pues era algo nuevo.
La respiración molestaba. La primera vez yo sentí que me ahogaba con todo el equipo y yo, ya, por favor. Mira, el principal protocolo fue el cubrebocas, que no estábamos acostumbrados a usarlo realmente, donde sabíamos que teníamos que portarlo siempre, hasta para dormir, cuando ni siquiera en la vida imaginamos que íbamos a dormir con cubrebocas. Bañarte al salir de un hospital, yo nunca me imaginé que me iba a bañar con agua fría en mi hospital. Yo siento que el cubrebocas, a veces nos daban uno que era como una concha, pues te tapa más la cara. Entonces, como que adaptarte a respirar con eso sí fue como que un poquito difícil. Y más porque lo teníamos que sellar con cinta, porque los cubrebocas, o sea, sí te tapan, pero no te sellan completamente. Entonces, uno no quería andar respirando allá adentro, aire de ahí. Entonces te ponía cinta aquí en la nariz, para que sellara bien aquí a los lados, acá. Entonces, pues te quedaba bien sellado, bien hermético. La manera en la que nos comunicábamos para que nos pasaran las cosas por el teléfono. Entonces, corrías al teléfono y decías, ocupo esto. O sea, no era de que tú vas donde tenemos el material y lo tomas. Usábamos 3 pares de guantes. De por sí canalizar a veces en ciertas personas es difícil porque te guías por el tacto. Fue lo más difícil enseñarte a canalizar con guantes. Sí, nos dieron a leer un manual donde te lo vas a poner así, te lo vas a quitar así, lo vas a usar de esta manera, pero realmente nadie te dijo, vas a pasar 8 horas ahí sudado como que te sientes en un sauna. Nadie nos dijo, oye, fíjate que te va a dar comezón en la nariz y no te vas a poder rascar, o sea, oye, el traje no me queda y que ya se me rompió aquí, ¿y qué le pongo? No, pues ponle un pedazo de cinta o no sé. Pues tienes que correr, tienes que poner, tienes que hacer, no ves porque empiezas a sudar, a ponerse el cuerpo demasiado caliente, usas unos gogles donde se empiezan a empañar por el calor y el señor, no me piques tanto, pícame 2 veces, pícame, oye, espéreme, o sea, ni siquiera veo. Era muy desesperante tener el traje completo. Dentro de él pues está completamente aislado y no sientes ni lo fresco ni nada, aunque haya pues aire acondicionado y todo. Sí sientes tu propio calor. Con los gogles, cuando no sabía al principio se me empañaba, la primera vez bien empañadísima. Así que nomás veía por donde escurrían las gotitas, por ahí así trataba de ver las cosas. Pues a mí se me comenzó a caer el cabello, resequedad en la piel, las manos, una tos constante por el uso del cubrebocas, deshidratación literal, porque los uniformes salimos empapados de sudor, simplemente. La verdad, sobre todo cuando un paciente cae en paro y da reanimación con ese equipo, es pesadísimo, es lo peor. Mejor me aguantaba. Trataba de comer a las 12 del día, la última comida, la última agua, hasta ya después de las 9:30. También ir al baño y todo. Yo estaba en el turno de la noche y si no había personal para relevar o era insuficiente, nos quedábamos las 12 horas. El dolor de cabeza por los gogles, el overol. El overol es impermeable, entonces yo terminaba deshidratada. No son aptos para portarlos tantas horas. Yo que estuve 12 horas, que no me salía, realmente no eran aptos para tú estar 12 horas con un equipo con un plástico realmente de esa calidad. Y yo por lo regular no me salía de allá adentro, siempre me quedaba ahí ni a desayunar ni nada, por eso me iba allá a desayunar, porque me gustaba como que dedicar todo mi tiempo, pues a los pacientes, pues. Y más porque como yo estaba con pacientes intubados y eso, me gustaba dedicarles toda mi mañana a tenerlos bien. Por lo regular casi me aventaba mis 8 horas allá adentro. Llegué ulcerada de la nariz, se me hacían úlceras en lo que es la mejilla y en la nariz, porque esas van muy ajustadas. Tenerlas que 7, 8 horas puesta y el hacer la actividad física con eso era algo pues agitante y a veces desesperado, a veces sentías ganas de quitarte todo. Como mi clínica es privada, se trataba un poquito de ver también pues no los gastos económicos de nuestros pacientes, porque realmente solventar una enfermedad de este tipo pues era muy costoso. Entonces, ¿qué hacían a nosotros? Pues nos decían, ¿sabes qué? Tú te quedas 24 horas. Y yo decía, no manches, 24 horas yo allá adentro, ¿cómo?
Entonces yo nada más podía salir en 2 ocasiones al baño y en esas 2 ocasiones a comer. Entonces incluso mismos personal de nosotros se enfermaba y pues dices, ¿y quién se queda? O sea, entonces teníamos que dobletear turnos, entonces estábamos así a medio comes, medio duermes y regresas, medio comes, medio duermes y regresas. Yo recuerdo que de verdad yo lloraba, o sea, yo lloraba porque yo empezaba a sentirme que me ahogaba, me mareaba, me dolía la cabeza, me da pena, pero incluso usaba pañal porque decía, es que no me puedo aguantar, o sea, como mujer te aguantas, te da una infección, ciertas cosas, entonces te decías, híjole, o sea, son 24 horas, ¿y cómo le voy a hacer? Llegar a mi casa y no me podía dormir, eran 3, 4 de la mañana y de verdad no podía dormir, o sea, y creo que fue algo que compartiendo con muchos de mis compañeros, a todos nos pasó, que se nos fue el sueño. Como año y medio estuvimos así porque ya no, o sea, no alcanzaba el personal. Sentían necesidades fisiológicas de chicas, digo, las menstruaciones, y pues a veces se manchaban. Donde ya si te manchabas, a veces te puede dar pena, pero a veces ya nada más lo pasabas por obvio, se amarraban una bata y seguían trabajando. ¿Por qué? Porque el trabajo así lo requería. O sea, no tenías tiempo, el irte a quitar un equipo, nos arriesgábamos más a infectar, a contagiarte. Buenos días, ¿cómo estás? O buenas noches, ya llegó, ya comió, ya esto y el otro. Entonces, ellos nos identificaban con la voz. Muchos de mis pacientes donde ellos decían, híjole, nada más llegaría, hola, buenos días, haciendo mi argüende, porque yo soy muy argüendera. Creo que a ellos les cambiaba el chip totalmente. Yo siempre llegaba y siempre les decía, buenos días, pues mi nombre es Rafael, pero me puede decir Coco porque Coco me dicen mis amigos. Y pues tú eres mi amigo ahorita. Y ahí sí, la gente sí, Coco, 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 Coco. Y comenzaba a hacer el pedido de lo que iba a necesitar durante el turno de mi equipo de material, a sacar también todos los medicamentos que iba a requerir en el turno. Si había que el paciente tenía cuidados especiales en los intubados, aspirar secreciones, cambiarle sus infusiones de unos medicamentos que se llaman vasopresores, las infusiones de sedación, para que el paciente intubado no despertara. Si había que darles de comer, alimentarlos por sonda o darles en la boca. Esas guardias no me ajustaba el tiempo, no me sentaba. Había momentos en los que ya me dolían los pies y me sentaba un poquito porque yo sabía que no me podía dar el lujo de sentarme. Yo pienso que hasta ellos mismos se sorprendían cuando entraban al área de COVID y pues ver que una persona solamente se le ven los ojos y que parece un astronauta y que te está diciendo, vamos a hacer esto, el otro. Me imagino que pues debió haber sido muy difícil para ellos. Mi trato siempre fue como tratar a un niño, ¿no? Como más atento, como hablarles con más cariño, tratarlos con más delicadeza, porque realmente pasa eso, sí es cierto. Se vuelven unos niños, se vuelven renegosos, ya me quiero ir, ya me quiero salir, no quiero ponerme las cosas, no quiero ponerme la mascarilla. Pero ahí pones a prueba tu paciencia. Yo me visualizaba mucho con ellos, decir, yo también voy a llegar a su edad y cómo yo quisiera ser tratado si alguna vez llego a estar en un hospital. Pues de llegar, échale ganas, mire, va a salir de esta, aquí vamos a estar, aunque a veces yo supiera que no fuera cierto, pero pues tratamos de echarles porras. Y con los intubados también, de repente llegaba y pues platicaba con ellos, llegaba y pues, les tocaba su cabeza, soy fulanita, soy Carla, voy a estar contigo, échale ganas, tu familia afuera está al pendiente de ti y pues aquí te vamos a apoyar, pero tú también échale ganas. Quiero pensar que sí, pues sí nos escuchaban. Cuando estaban ahí, sí nos convertíamos en su familia de ellos. Nos poníamos a platicar con ellos. No nada más yo, sino todos los compañeros. A tratar de que fuera menos estresante el estar ahí. Muchos pacientes nos decían que éramos ángeles. Hubo una vez una señora que me decía que yo era su nieta. Si le iban a hacer algo, me hablaba, me gritaba, ¡Natalie! Sí, y ya yo iba, ¿qué pasó? Es que me quieren hacer esto, ¿no? Está bien. Estaba ahí yo así como que, bueno, o sea, yo no puedo decidir, ¿verdad? Porque pues en realidad no soy familiar de ella, pero sí como que se apoyaba mucho en mí. Lo que la mayoría de los pacientes, tú lo ves, que se lo lleva es la
la depresión, estar pensando que se van a morir, escuchar que en las noticias ya tantos casos de fallecidos. Entonces yo les apagaba la tele y no vamos a ver tele, vamos a hacer esto, ¿qué le gusta hacer? ¿Qué le gustaba hacer en su casa? ¿Qué jugar baraja? ¿Qué hacer eso? ¿Hacer lo otro? Tratar de establecer un lazo de confianza y preguntarle por otras cosas que nada tuvieran que ver con la enfermedad. No sé, su vida, su infancia, cuántos hijos tuvo y qué le recuerda a su familia. Yo sí trataba de por lo menos solicitarles algo que les recordara su casa. No sé, un poncho, una bufanda, una fotografía, incluso algo con un perfume de alguien cercano para que ellos pudieran sentir esa diferencia, pues, de estar simplemente en un hospital y de realmente sentir que alguien allá afuera está con ellos. Creo que no te lo dicen en la escuela, pero creo que pues es tratar de darle a esa persona lo que a ti te gustaría que en algún futuro te den, o yo visualizaba a mis papás en todos ellos. O sea, si fueran mis papás, a mí me gustaría que les toque un enfermero así, 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 y que hiciera esto por ellos. Acercarme más psicológicamente. Estaban frustrados porque no podían platicar tal vez con alguien, entonces yo me quedaba a platicar un poco, a ver qué es lo que pensaba, o sea, que si no me quería platicar yo llegaba con algún tema o algo así a ver si salía, y si no pues también entendía, porque generalmente esta enfermedad no nos deja también, cuando está más avanzada, hablar tanto. Yo creo que para ellos como pacientes fue más difícil el vínculo entre sus familiares porque no tenían conexión con ellos. Buscamos estrategias de cómo solucionar ese de que no sabían cómo estaban, de que vivían en la incertidumbre de que si estaban vivos, si estaban graves, morían. Y me acuerdo que había pacientes que donaban celulares para hacer videollamadas, que si se iban de alta, que les iban muy bien. Veían tan saturado el hospital que decían, yo les dejo mi celular para los pacientes que se quedan, para que se puedan comunicar con sus familiares. Y pues era algo bonito. Qué bien que piensen en los que se están quedando. Algo de las cosas que yo nunca había experimentado como enfermera a lo largo del tiempo que tengo ejerciendo era eso, era el tener esa interacción con el paciente. Me tocó leer en varias ocasiones cartas de abuelos, de padres, de hermanos, pero más de abuelos donde se despedían sus nietos. Si ese nieto le pedía a su abuelo que le echara ganas, que lo estaba esperando afuera, que él quería que lo viera crecer y pues quería que él estuviera simplemente ahí, pero no lo logró. Él falleció horas más tarde, pero pues no nos quedamos con eso. Le leíamos lo más que podíamos a los pacientes conforme iban llegando las cartas. En lo personal, música. Sí, fue la manzana de la discordia. Les empecé a meter música de 7 a 8 y media, que es lo que traían el desayuno ahí en la clínica. Música para bebés, para dormir, para que se quedaran tranquilos. Ya después, pues haz de cuenta que empezamos como un tipo rocola. Y ya después otros compañeros también empezaron a hacer esa dinámica. Después de desayuno, música de ópera, todo ese rollo. Ya a la hora de la comida, pues ahora sí como que era la hora de las complacencias. Había pacientes que me decían, ¿sabes qué? Antonio Aguilar. Había una señora que me decía, ¿sabes qué? De Pedro Infante, cumbias, salsa. Cuando se podía y los pacientes se podían a cantar. Si antes le poníamos el 100%, ahora le vamos a poner el 1000% y órale, pum. ¿Sí? ¿Sabe qué? ¿Quiere que le haga un masajito? Se lo hacemos, órale, tú. Tratar de que si tendría que llegar ese momento, que estuvieran a gusto. Pues yo me agarraba platicando con ellos. Duraba ahí hasta media hora y yo así de chin, se me va a hacer tarde para mí más cosas. Y bueno, ni modo. Y pues a veces uno también sonreía, pero como pues no se te ven los dientes, ¿verdad? Pero yo creo que con solo verte los ojos, se daban cuenta de eso. Entonces, pues así, era el contacto visual. Uno aprende a sonreír con los ojos. Era una fila enorme de pacientes que tenía ella durante 8 horas a hacer videollamadas a más de 60 pacientes, más o menos al día. Y había otro turno en la tarde que continuaban con los que quedaban pendientes. Con los pacientes que estaban intubados, pues simplemente si hacíamos llamada, pero era para que el familiar que estaba del otro lado le hablara, se lo ponemos al oído
y ahí lo dejábamos que hablara. Cuando el familiar pedía que ya terminara la llamada, pues lo retirábamos. Nos llegaban cartas, decíamos nosotros, el correo. Llegó el correo. Te ponías con el paciente y le leías las cartas que su familia le mandaba y tú veías cómo el paciente pues lloraba y a veces era inevitable, pues también nosotros nos agarrábamos llorando ahí junto con ellos. Todas esas habitaciones daban a una parte que es el jardín y tienen puertas corredizas de cristal. Entonces nosotros abríamos cortinas y podían ellos ver a sus familiares a través del cristal. Entonces creo que era el único hospital de todo Colima que teníamos esa ventaja. A los que eran sus esposos, les voy a dar media hora de pegue, usted platíquele, recuérdele cómo la conoció. Entonces era una manera de establecer esa cercanía con sus familiares. En la calle decían muchas cosas. Decían que ahí en el IMSS llegabas y te mataban y que así, puras así. Y me acuerdo que llegó una señora, pues ya mayor, y obviamente pues ahí como están solos, y tenía mucho miedo la señora. Y ya platicando con ella decía, es que a mí me decían que aquí nomás llegabas y te mataban, que te trataban bien mal y así. Dice, pero no, a mí me han tratado súper bien y estoy muy a gusto y así. Le digo, es que nada más son cosas que dice la gente, le digo, pero no es que en realidad uno diga, hoy voy a matar a muchas personas. Entonces el médico le expuso qué es lo que ocupaba él para que continuara pues en mejoría. Le ofreció la intubación y él aceptó, pero primero antes de intubarse él quería ver a sus hijos, a su esposa. Y sí, la llamada fue muy, muy, muy intensa porque mucho sentimiento, mucha tristeza, mucho dolor. Era un padre que se estaba despidiendo de sus niños. Su esposa le pedía que los cuidara, que viera por ellos, que siempre los iba a querer mucho, que los iba a cuidar desde donde estuviera. Habló con su hermano y eso fue una de las cosas que más te marcan, porque él le encarga a su familia. Le dice que cuide de sus hijos, que no los desampare y que lo quiere mucho. Y después de ese teléfono, a espaldas del teléfono, los familiares no imaginaban qué es lo que esperaba, porque estábamos nosotros con el carro de intubación, el médico, las enfermeras, esperando a que él terminara, que diera finalizar la llamada para poder proceder a intubarlo. El señor duró más o menos una semana y falleció. Hubo pacientes en que a pesar de que les dijeron que eran positivos, renuentes a maltratarnos. Y no nos falta que vengan ahora a decirme esta bola a decirme que tengo la enfermedad, cuando no es cierto, la enfermedad no está. Son inventos del gobierno para sacar dinero. Estaban a tiempo de que la enfermedad no avanzara más y sin embargo se complicaba y era cuando ya querían que les pusieran todo. Pero pues se comprende porque están pasando por un proceso mal. Pacientes con crisis de ansiedad, o sea, eso lo vi bien clarito, que desde que llegaban ahí ellos decían, no, es que me trajeron aquí a morirme, o sea, aquí me van a matar, o sea, ellos nos veían a nosotros como que si nosotros les fuéramos a hacer daño, vaya. Varios pacientes y los familiares pedían la alta voluntaria. Llegaron pacientes a irse así de malos, y al día siguiente regresaban. Sí, fueron pues situaciones pues difíciles, de mucha adrenalina, digo yo. Hubo pacientes que pues sí, su estancia fue muy larga, entonces el estar encerrados en un cubículo de 4 paredes, pues obviamente era cansado, era fastidioso. O sea, me molesta que a cada rato tomarle signos, aplicación de medicamentos, que ya los despertábamos o los teníamos que movilizar, entonces pues sí llegaba a ser fastidioso para ellos y pues sí se molestaban. Pues es entendible, ¿verdad? Que ellos estaban así, entonces tratabas de tener un poco de empatía, ponerse en su lugar y pues echarle ánimos para que te aceptara medicamentos o que no se retirara ciertas cosas que necesitaban, pero había unos que sí de plano se quitaban catéter o diferentes cosas por renegar, pues que ya se querían ir. Me acuerdo que hubo un sábado que estuvo muy feo,
que en la mañana nada más intubaron como unos 10, 12 pacientes, o sea, súper feo, era así como que entrabas y decías, no voy a parar en toda la mañana, no voy a parar. Y pues no, o sea, era de que ya se te ponía mal acá, ya corrías para acá, que ya intubabas acá, que ya esto, que ya lo otro, o sea, y fue muy, muy feo. Si a lo mejor no tenían una enfermedad así, antes de que los intubaran, más que lo del COVID, cuando los intubaban todo les salía. Entonces, era como que echar una moneda al aire. Me decía mi médico de guardia, Isaac, vamos a pronar al paciente. Y yo decía, ese paciente se prona 2, 3 días, se muere. Y pasaba. Ya no había más que hacerles. Ya estaban muy afectados a nivel pulmonar. Algo que se me vino a la mente, hubo un paciente que ya necesitaba que lo entubaran. Me agarró la mano y me dijo, yo le dije a mi esposa que no se vacunara. Dile por favor que se vacune, que se ponga la vacuna. Y yo le dije, no te preocupes por eso, yo le voy a decir. Dice, es que yo no creía en esto y nunca dejé ni que mi esposa se pusiera la vacuna. Si yo no salgo, por favor, dile a mi esposa que se ponga la vacuna. Y solo cerró los ojos y movió su cabeza y fue todo. En la segunda ola ya pues todos los insumos se habían acabado. Entonces hubo un día en el que nos dijeron ya no hay medicamentos para sedarlos, nada más hay uno. Entonces tenías tú pacientes que se estaban despertando que no sabían ni qué porque pues estaban intubados, querían respirar por ellos mismos, pero obviamente no los podías despertar porque sabías que si les quitabas el tubo se iban a poner muy mal. No era así como que muy así como que súbita la despertada, pero sí veías que iban levantando la mano. Y decías, ay, ya está levantando la mano, córrele porque... Y como no recuerdan muy bien que los intubaron y todo eso, porque los medicamentos pues sí te tienen como que atontadillos, se podría decir. Pues ellos sienten algo y pues se lo quieren quitar. Yo lo que hacía a veces era que les agarraba la mano y hacía que tocaran el tubo. Le digo, mira, tienes un tubo, te estamos dando oxígeno para tus pulmones, ocupo que estés tranquilito porque el ventilador tiene que hacer su función y todo eso. Entonces lo que hicieron fue ponerles un medicamento que los relaja pero los mantiene despiertos. Y sí, el primer día yo decía, ¿cómo puede ser posible que hayamos llegado a un punto en el que no tengamos medicamentos para tener a un paciente intubado en las mejores condiciones? Porque también el hecho de que se esté despertando, o sea, no es bueno porque el ventilador que le avienta el oxígeno para que el pulmón pues se infle y todo eso, o sea, el ventilador lo avienta, pues es una máquina, pero él quiere respirar, entonces el ventilador, luego él, y entonces es como que no está sincronizado y eso hace que el pulmón también se vaya dañando. Y que la gente llegaba a la puerta de urgencias y decir, es que me falta el aire, pero nosotros ya sin tener esa solvencia pues para darles la atención, y que vienen de ciudades fuera, es que en Guadalajara está lleno, también vine acá porque me dijeron que acá sí había espacio, no, pues resulta que hace media hora se llenó ese espacio. Es que yo quiero un lugar, traigo dinero, o sea, sí, pero esto ya no se trata de dinero, o sea, esto ya se trata de que no hay donde yo te puedo atender. Estábamos con un paciente reanimando cuando a lo lejos se escuchaba, cayó en paro y se quedaban 2 personas, 3 personas con ese y iban las otras con el otro paciente, o sea, no sabías cómo hacerle en ese ratito, querías dividirte, situaciones en las que ya no salió el paciente y tú veías a tu compañero pues aferrado a querer sacar al paciente y si era como que ya se fue, ya déjalo. Cuando mi papá dio positivo, pues se me derrumbó, se vino el mundo encima, pero obviamente pues no se lo demostré a él, siempre le di ánimos a mi padre, entonces yo trataba de quedarme con él, pues como todo, ¿no? Quedarme con él más tiempo, a veces me iba hasta las 5 de la tarde, a pesar de que pues si 8 horas con un traje es pesado, ahora quedarme varias horas más, pero no me importaba porque pues yo estaba con mi papá. Bendito Dios, salió mi padre
pero pues con secuelas de COVID. Entonces, pues mi papá falleció a causa, combinación secuelas con su enfermedad. Entonces falleció hace unos meses. Él se preocupaba por mí, por verme con ese traje. Él se preocupaba porque no has comido. Él se preocupaba por su niña. Y recuerdo también un señor que me decía, diario me preguntaba, oye, ¿y cómo están las cosas allá afuera? Le gustaba que le platicara cómo estaba la calle, se veían muchas personas, cómo estaba todo. Yo la verdad, dice, yo era de esas personas que así andaba en la calle, dice, no me protegí y mírame. Y dijo, Pedro, yo me voy con una experiencia de que muchas veces no nos hacemos responsables, dice, y no sabiendo cómo están acá ustedes adentro, dice. Yo espero transmitir ese mensaje, dice. Nos buscaban. Ay, tú eres Abby, ¿no? Ah, sí, la voy a bañar. Ah, sí. Así, o sea, empezaba ya a ser pues un poco más ameno el ambiente, ¿no? Yo creo que ellos también decían, pues si aquí voy a estar, pues mejor vamos haciendo más amena la estancia, ¿no? Si hay pacientes con los que llegas a crear un lazo afectivo muy grande, ¿no? Porque ellos están solos y tú eres como su única compañía. Empieza a haber como que ese complemento. Y afortunadamente su esposa me contactó después y me dijo, mira, él todavía se acuerda y tiene muy bonitos recuerdos de ti, Tona, porque él dice que fuiste casi de las únicas que le dio ese valor, dice, para haber tomado la decisión de sí que lo intubaran porque él no quería, o sea, estaba negado pues a aceptar la intubación, pero dice, sí, híjole, o sea, se siente bonito pues decir, bueno, yo aporté tantito de lo que a lo mejor lo pude haber cuidado, lo que nosotros hicimos aquí. Me tocó ver gente grande, gente adulta que estuvo con apoyo ventilatorio y sin embargo gente que sí salió caminando. O sea, hubo defunciones de todas las edades, pero también hubo gente que salió, gracias a Dios, bien. Donde él, su renuencia al tratamiento, donde él con 2 días creía que estaba bien, donde él decía que ya se iba a ir de alta, que los médicos ya le había dicho que estaban de alta, pero me llamó la atención porque su alta estaba rara porque él aún no seguía usando oxígeno. Él decía que en su casa tenía tanques de oxígeno. No lo pensé, le hablé a la esposa, le pedí un número telefónico de él, con permiso de él, entonces le expliqué la postura que tenía su esposo. Dije que por favor hablara con él para que pudiera tranquilizarlo y que se quedara. Accedió a quedarse, él decía por unos días, por 2 días. Sí, sin problema, 2 días. Si a los 2 días vemos que mejoras, probablemente te vayas. Y sí, duró más de 8 días. Sí se las vio muy mal, pero conforme pasó el tiempo, él, yo creo que le echó ganas, se encomendó a Dios y salió. Pude despedirme de él, él me dio las gracias de viva voz, me dijo muchas gracias por no seguir mi necedad, gracias por cuidar de mi salud, cuidar de mí y también gracias porque no les quitaste un padre. Digo, claro, ¿verdad? Entonces esas son de las cosas con las que te quedas. Nunca te van a conocer porque pues ellos veían nada más el puro traje y la voz. Tú podías pasarle, por decir ahorita, le podías pasar por un lado al familiar, al paciente y pues no. A lo mejor si te oye hablar, va a decir, cabrón, espérame, yo lo conozco. Si era un vínculo. Porque pues llegamos a tener familias ahí completas. Pues los primeros días yo me acuerdo que llegaba a la casa y aparte del baño que ya me había dado en el hospital, llegaba a la casa y llegaba directito al baño. Me bañaba así, yo sentía como que no me ajustaba para el champú ni nada para tallarme. Los primeros días me acuerdo que me costaba como que trabajo acercarme, darle un abrazo o algo, porque si yo lo traigo y lo infecto. Llegar a la casa, pues con mis hijos perrunos, llorar. Llorar porque le dabas vueltas al cassette y decías, no manches, o sea, se fue don Jorge, se fue doña Esperanza. También ponía a veces ahí en el lugar a mis papás y decía, o sea, se pueden ir ellos. Será llorar de decir, no manches, ya que se pare este rollo, o sea, ¿qué está pasando? Deprimente.
Era salir del área y cloro, puro cloro. Era bañarme así casi con puro cloro. Cloro hasta en la cara, en el pelo, en todo me ponía cloro. Me bañaba con cloro, la verdad. Y cuando llegaba a mi casa, no quería que ni mis perritos se me acercaran, por miedo. Cero calle, cero ir a la playa, cero ir al río, cero juntas, cero convivios. Yo a mis sobrinos, cada vez que cumplen años les hacía piñatas, invitaba gente. Se acabó todo eso. Salías de COVID, te bañabas, llegabas a tu casa, te bañabas, al rato te volvías a bañar, o sea, eran 3, 4 baños al día. Cuando llegaba a mi casa era todo un ritual. Les decía, no me pueden abrazar hasta que llegue mamá y se meta a bañar. Y hasta entonces corría mi hija, la más chiquita, a abrazarme. Si íbamos a la tienda, al mandado, era nada más yo y mi esposo. Y mis hijas tenían ya año y medio, sino que 2 años sin salir. Tenis especiales para el trabajo, porque yo tenía unos zapatos para entrar a área COVID, otros para salir de área COVID y esos que tenía aparte porque yo tenía un kit de limpieza ahí dentro porque nos bañábamos ahí mismo en el hospital. Entonces usaba unos guarachitos, saliendo de ahí ya usaba otros zapatos con los que ya iba a salir del hospital y que eran los que yo dejaba en la entrada de mi casa. Entonces fueron como 3, 4 pares de zapatos que yo usaba nada más específicamente para esa área. Hubo días que yo llegaba a mi casa triste, llegaba a mi casa con muchas ganas de llorar. Mi padre, mi madre me escuchaban. Y una de las cosas que mi mamá siempre me dijo es que le rezaras un Padre Nuestro. Le rezaras un Padre Nuestro a la persona que se haya ido. Entonces, eso hacía. Fallecía alguien y de los trámites administrativos que nosotros tenemos que hacer, aprovechaba y me quedaba un rato ahí para al menos hacerle una oración. Pues me pasaba la mayor parte del día encerrada en mi cuarto, encerrada en mi recámara, donde yo nada más veía a mis hijos pues abriendo la puerta para verlos, y ellos lo entendían. Para ellos en ese instante COVID era lo más feo, porque hacía que mamá se sintiera triste. No solo era cansancio físico, sino emocional. Bueno, al menos a mí sí me pegaba mucho. Pues yo la verdad dejé de ir. No porque no quisiera, obviamente, sino porque para mí el dejar de ir a ver a mi familia era como de, yo así te estoy protegiendo. Porque yo sentía como que yo iba a ser la culpable de si alguien se enfermaba. Siento que a veces cuando nos va mal en un trabajo o hacemos algo, tenemos nuestra casa o tenemos familia que sabes que cuando llegas te van a reconfortar o te sientes que te libran un poco de presión, pero en esos momentos cuando estás aislado pues no tienes esa oportunidad, es más difícil el poder aliviar tu carga pues emocional. Completamente aislado como más de 6 meses, o sea, fue así que ni un saludo, o sea, cero contacto. Y yo creo que el contacto o mi tranquilidad pasó ya cuando iniciaron la vacunación. Llegar y darte cuenta que la gente no se cuidaba, que tú batallabas por mantenerlos y la gente disfrutaba irse de fiesta. Pues sí, daba coraje, la verdad. Porque, bueno, es que uno allá adentro ve muchas cosas y como la gente no sabe, nada más como que se basa en lo que dice la vecina o lo que inventan en Facebook o esas cosas, porque pues ahí uno puede decir y escribir lo que quiera. Uno acá matándose porque sacar adelante a los pacientes de que no se pusieran más graves. A uno le reprochan las cosas. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se puso tan mal? Yo decía, bueno, no puede ser que venga de una guardia tan pesada, que esté tan cansada, que vea a los pacientes que se están muriendo y ver que la gente no se cuidaba. Era muy decepcionante. Coraje. Coraje porque, pues ahora sí que tú decías, oye, o sea, güey, no manches, nosotros nos estamos partiendo todo el queso allá adentro y pues te vale. Impotencia, más no poder. Y más todavía cuando empezamos a perder compañeros. Se siente impotencia, que la gente, por más que uno les dijera, pues hasta ahorita mucha gente sigue sin creer, la verdad. Yo me he encontrado gente que
que no cree. No sé por qué mucha gente dice que no es cierto, no sé cuánta gente más tenga que morir para que la gente entienda. Te veían que traías el uniforme y la gente como que más hablaban, pues, eso no es cierto, y como que lo hacían para que uno escuchara y la verdad se sentía uno mal. Por mucha gente que decía no va a pasar nada, estaba lleno el hospital. Y yo sí me enojaba bastante, incluso con familia que también te dice, ay, no va a pasar nada, eso no es cierto. Yo me acuerdo que me echaba toda mi familia encima porque les decía, es que ustedes no ven, o sea, ustedes no están ahí. Para ustedes es bien fácil decir, ay, pues... Pero solamente el que está ahí dentro sabe a lo que se enfrenta. Impotencia, coraje, no sé, o sea, decir, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta de la magnitud del problema? Pero yo creo que si ellos supieran o se hubieran dado cuenta el dolor que te causa, por ejemplo, traer el cubrebocas, los gogles y que te hagan una lesión por presión, no de un día, sino de semanas continuas hasta que ya no toleres porque te está sangrando. Yo creo que si ellos supieran eso o lo hubieran vivido, sí hubiera sido diferente. Tratamos de protegernos unos con otros, cuidarnos. De hecho, al salir y al entrar, entre nosotros mismos éramos un grupo, un equipo, que nos vestíamos y nos desvestíamos al mismo tiempo, donde nos cuidábamos para seguir el protocolo de vestimenta al entrar y al salir. Porque sabíamos que si un error cometíamos al desvestirnos, que era cuando ya veníamos contaminados, podías contagiarte. Pues nos cuidábamos las espaldas unos con otros. Nunca se perdió ese apoyo de los compañeros. Yo creo que si algo pudo hacer llevadera esta pandemia, en mi caso, pues fueron los compañeros. El equipo Cobichos, como nos decíamos, al inicio incluso hasta nos poníamos a rezar antes de entrar. Después empezamos entre todos a traernos de tomar, de comer, como en las películas de guerra, que hey, oye, ahora doña Juanita y don Cipriano, y o sea, éramos una sola pelota que íbamos para todos lados. Casi todo un año más o menos estuvimos los mismos, entonces pues nos adaptamos muy bien. La forma de trabajar pues era muy buena, muy rápida. Cuando un paciente se ponía grave, o sea, si estaba muy ocupado venía otro y te ayudaba, no era de que tú solo. Para todos los procedimientos ocupabas de alguien, o sea, tú sola no podías. Uno se dedicaba a dar alimentación a los pacientes, otro a administrar medicamentos, otros a bañar, otros a actualizar. De manera a lo mejor que nos golpeó muy feo, pero sí sirvió para que de alguna manera algunos de mis compañeros que incluso teniendo problemas personales ya de que tú me caes mal por eso, dejamos a un lado esas diferencias. Yo vi en algunos de mis compañeros que incluso no se podían ver ni en pintura y decía, míralos, ¿quién nos viera que se están ayudando? Pues, pero era una parte bonita. Como equipo de trabajo sacamos adelante muchísimas cosas. Sí es cierto, o sea, yo decía, híjole, no se va a poder. ¿Cómo no? Ahorita ve una mexicanada, o sea, al mexicano no se le cierran las puertas, pero sacabas la guardia, sacabas el turno y sacabas al paciente de la parte crítica en la que estaban. Yo creo que ya que pasó un tiempo, ya el trabajo en equipo sí empezó a fluir un poco, ¿no? Ya era más como de, ya estábamos más organizados, somos tantas personas, nos va a tocar estar tanto tiempo adentro, tanto tiempo afuera, nos dividíamos las actividades para que no se nos hiciera tan pesada la guardia. Nos abrazamos todos, como que fuimos una institución de 300 enfermeros, enfermeras, pero realmente éramos uno solo. Sí se sintió ese cambio, sí, totalmente. La mayoría de nosotros se contagió, fue un contagio masivo ahí entre varios compañeros. Yo pienso que casi fue la mitad. Era un compañero del área de enfermería y pues se contagió, lo tuvimos con nosotros y lamentablemente falleció. Si de por sí pues es difícil vivir con la muerte de pacientes que no conoces, es más difícil
En el caso de ese compañero que falleció, que me tocó atenderlo, y el verlo ahí intubado, complicado, nos hacía pues preguntarnos si él está ahí y si el día de mañana soy yo. Daba más miedo. Fue una compañera que se contagió y se murió, que yo quería mucho. Siempre la cuidaron, no la mandaron a servicio COVID. Todos les decíamos gordita, Maribel Solís, una enfermera del hospital. Y duró pocos días en el hospital. Fue muy bien atendida también, con todos los recursos que tuvimos. Pero fue muy difícil para todos en el hospital. Ver cuando una enfermera muere. Y que fue en el hospital, ella se contagió en el hospital y fue muy difícil, muy difícil despedirte de ella. Y ellos sabían hacia dónde iban, al menos los médicos sabían hacia dónde caminaba todo esto. No podías decirles que todo iba a estar bien, que iba a pasar, que no iba a doler. No les podías decir eso. Solamente estabas ahí, pero sí, en su mayoría casi todos se intubaron. Con ese médico ginecólogo sí salió adelante, pues le queda poquito por jubilarse, entonces ahí anda. Nos dijeron, yo sé que es difícil y tenemos para ustedes el servicio de psicología, con toda la confianza pueden ir a sesión, porque el ver tanto paciente morir, por más que tú no quieras hacer un vínculo con un paciente, lo haces. Fui uno de los enfermeros que fui a terapia, precisamente por eso, porque yo duré alrededor como de unos 10 días que no podía dormir, porque no lo hablabas. O sea, tú tenías tu sensación de que te aterrorizaba pensar que te ibas a contagiar y que ibas a estar después tú como paciente. En estos 2 años pasan los días y pues a veces tú mismo crees que por tener ya 2 años ahí ya tratas de normalizarlo. En el fondo no. En el fondo sí, pues es algo que yo creo que nunca se olvida. Todos de repente cuando salíamos y, ay, ¿cómo estás? No, pues mal, cansado. Pues era como que echarnos porras entre nosotros. Eso lo hizo muy llevadero. Yo le escribí a una compañera que ya había entrado al área, le dije, ¿sabes qué? Me siento así, me siento muy mal, yo no voy a aguantar hasta tal hora, yo me quiero salir, me siento muy mal. Y yo llorando como niña chiquita, o sea, y no sabía por qué. Entonces lo que hice fue empezar a ver fotos de mi familia y eso me ayudó a tranquilizar. La bocinita ponía música y órale muchachos, ya que dale. Y empezamos a hacer un buen ambiente ahí en las áreas restringidas, para quitar todo ese estrés. Nosotros al principio hicimos un grupo y yo les puse los pollitos de colores, porque ya ve que pasan vendiendo pollitos por los pueblos de colores y no sobreviven. Y cuando recién empezó esto, hice el grupo y ya los pollitos de colores. Y todas no seas cabrón a cambiarle el nombre. Sí, ya después de 1 año y algo ya son los guajolotes, y qué colores, y qué nada. Dije, así estamos, los que estamos acá adentro, así estamos como los pollitos de colores, a ver quién va a salir vivo de cuando pase o lo más fuerte, a ver quién sale. Que uno no se preocupaba tanto por sus emociones porque, bueno, yo en mi caso me preocupaba más por las personas que estaban allá que por mí, o sea, aparte de que no tenía ni tiempo ni de pensar en eso, o sea, llegar y ya, o sea, tu mente en blanco, nunca pues tuve ese como que momento en pensar de que, ay, ¿cómo me siento yo? Porque pues al principio sí es difícil, cuando uno está ahí la verdad es de que debe de aprender a separar las cosas porque si no te vas. El estar en el área COVID era un sinfín de ruido, o sea, escuchabas bombas, escuchabas monitores, escuchabas el ruido de un paciente que lo mueven, o sea, era mucho ruido. Y había ratitos en el que sentía uno que todo se callaba. No tenías palabras, pues, para poder sobrellevar esas situaciones. Simplemente creo que
nos quedábamos callados. Te aislabas tantito y respirabas y vamos al que sigue. Siento que yo como que puse pausa en ese tiempo que estuve yo, como que el tiempo no pasaba. Pues yo no sé cómo estuvimos preparados realmente para hacerlo, porque hubo una noche que nos fallecieron 4, como 15 minutos de diferencia entre cada uno. Y en ese tiempo me acuerdo que éramos como 10, 12 enfermeros. Pues era amortajar y amortajar y amortajar pacientes y ver que salían en caravanas. La guardia se quedaba muy muy seria, como que muy todos capa caída. Estábamos que pues se murieron 4 en una noche. Si me preguntas, no se me ha olvidado ningún paciente de los que falleció. No. Había otros que terminaba mi turno y yo sabía que al día siguiente a lo mejor no los iba a encontrar. Pese a que están muy mal, ellos pues habían ya por escrito pues solicitado la no intubación. Entonces para mí con ellos era más difícil verlos cómo se iban deteriorando. Ya cuando estaban agonizando, a pesar de tener mucho trabajo, me hacía ese pequeño espacio para ir y sentarme a un ladito de él y agarrarle la mano y decirle que se fuera sin pendiente, que se fuera tranquilo, que escucharan antes de que partieran que su familia iba a saber que pues luchó hasta el final. Sí, fue muy difícil. Te da tristeza, te da coraje, te sientes impotente, se siente bien gacho. Yo trato de ser fuerte, trato así de que nadie me vea llorar y todo eso. Pero sí hubo un día en que, al ver todo cómo estaba, en que otra defunción así, se lo juro que yo me metí a una área y me puse a llorar. ¿Por qué? Porque pues dices, ¿qué estoy haciendo mal? Aunque, o sea, ¿en qué estás fallando? Porque estaba muy fuerte, la verdad, todo esto. Y sí, hubo muchas experiencias en donde me quedo pensando más sobre lo que es la muerte, porque sí hubo pacientes que estuvieron a punto de morir, entonces te cuentan cosas que tú dices que hay más allá o por qué me platican eso, ¿no? Cuando le quitaron el tubo, yo le dije, ¿te acuerdas de cómo levantabas las manos y que te querías quitar el tubo y así? Y ya me decía, medio me acuerdo, que él estando dormido pasó así como que muchas pruebas, me dijo. Que él decía que corría, que brincaba, que saltaba, que porque él sentía que tenía que hacer eso como para ganar, como si fuera un juego. Que decía, lo tengo que hacer como para llegar a la meta. Cuando él sintió que ya se iba a morir, que él viajó por todo el mundo, que vio todas las religiones, y dice que él se encomendó a cada una de ellas. Y yo siento que eso fue como lo que me salvó, me dijo. Dice, pero fue así, dice, yo lo sentí tan real y pues así me lo platicaba, así súper normal. Y yo por eso me quedé así como que con el gusanito, ¿qué será, no? Porque yo también tuve un tío, pero él por un accidente también estuvo intubado y él también platica lo mismo. Había pacientes que tú los veías ya bien complicados y que decía, pues médicamente ya no había nada que hacer. Y tú los veías que se aferraban, seguían, y tú te preguntabas, ¿por qué? ¿Tiene alguna preocupación? Llegábamos a pensar eso, es que tiene una preocupación. Y sí llegó el momento o la situación en la que llegábamos y
no te preocupes, no tengas miedo, todo va a estar bien. Claro que nos poníamos a rezar con ellos. En 24 horas se nos fueron más de 10, 12 pacientes. Tenemos una creencia donde decimos que si se muere uno, siempre se van 3. Es una de las creencias. ¿Por qué? No lo sé, pero pasa. ¿Será coincidencia? Pero es cierto. Entonces sí hubo momentos en donde cama 10 falleció a los minutos, a la hora, cama 12, y después cama 18, cama 11, o sea, decías, ¿qué está pasando? Sí nos llegó a pasar. Que había personas, que había niños, que había por ahí niños, y entonces que los niños se escondían, jugaban, y que ¿por qué los dejábamos pasar? Pues no, ¿qué les decíamos? ¿Qué les decíamos? Decíamos, sí, vamos a ver eso, ya no se van a pasar. Obviamente, pues, les tienes que decir eso, porque si no, pues ellos, la ansiedad es su primer método de defensa. Se ponen más ansiosos. Entonces, sí, lo voy a ver, no hay problema, yo me encargo de eso. No había niños. Era una niña la que veía, que era una niña que se reía de ellos, que estaban ahí. Pero creemos que son alucinaciones que son parte de la patología, porque era un área nueva. Entonces, sí, la verdad, tuvimos la oportunidad de que un padre fuera para calmar un poquito más ese miedo, porque sí hubo un poco de miedo de las compañeras, más las nocturnas, por los ruidos, por las cosas que decían que aparecían. Ellos decían que había alguien, por decir, las personas que estaban intubadas y que regresaban, que veían gente. Pero las personas que no estaban intubadas, que les ponemos medicamentos para que bajen la ansiedad, para que se ayuden, ellos decían que veían a sus familiares muertos. Pero pues nosotros decíamos que era eso, era parte del efecto de medicamento. Pero de esa niña, pues varios nos hicieron el comentario. Entonces, sí hubo una ocasión, el padre nos bendijo casi todo el piso, y por ahí uno que otras veces entró para dar pues los santos óleos a los pacientes que así lo necesitaran. Hubo otro paciente también que dice que vio muchas cosas, pero así como paranormales se puede decir. Obviamente uno no se da cuenta, pero pues ellos te platican, no, que vi esto, que vi lo otro. Pero o sea, pacientes que estuvieron intubados, yo veía que las personas caminaban y daban vueltas, pero o sea, ellos no sabían que eran personas que ya habían fallecido o así, pero o sea, decían que ellos los veían. ¿Y en qué está eso? Pues no sé. Uno nada más escucha y pues se te hace interesante lo que te platican. El paciente de la cama 6, ese paciente había estado intubado muchos días. Lo extubaron, lograron extubarlo, quedaron bien. Es un paciente que estaba hablando, duró 24 horas. Algo pasó, no sabemos qué. Lo acaban de sentar, porque él lo pidió un poco de agua, la pasó. Su enfermero se retiró. Yo pasé porque yo reviso, pues, parte de mi trabajo. Entonces, volteo y lo veo y se me hizo extraño, estuviera pálido. Entonces le digo, Susi, ¿tu paciente pasa algo con él? Volteo y lo veo, no, el paciente estaba cayendo en paro, como si alguien lo hubiera tocado, así. O sea, él estaba tranquilo, estaba hablando, y simplemente en lo que pasamos, volteamos, pálido. El paciente, pues sí, había quedado en paro, lo reanimaron, pero falleció, 36 años. Y él había dicho, así literal, no sé por qué la estoy librando. Hay algo que me detiene aquí. O sea, fueron de las palabras que él decía, y porque era muy poco lo que habló, precisamente porque estaba lastimado, y nada, se fue. Yéndose él, a la hora del mismo turno se fue otro paciente, y en la tarde se fue otro paciente. Es ahí donde yo les digo que, o sea, se va uno, pero se lleva varios. Y sí, la muerte ahí vive, está rondándonos. Nosotros probablemente trabajamos con ella, pero pues no la sentimos, no la vemos. Todo lo que existió
en ese hospital, en el piso 3, es cierto. Es cierto porque nosotros lo vivimos y lo sentimos. Yo creo que era la mejor satisfacción que tú podías tener y el mejor agradecimiento. Que tu paciente se iba y que le iba muy bien y que se iba agradecido totalmente, que los familiares, ni se diga, también te agradecían demasiado y lo celebramos totalmente. Teníamos grupos de WhatsApp y nos platicamos ahí que tal paciente ya se fue de alta, mira muchachos, fue tú y tu paciente y ya se fue. Te ponías contento realmente, o sea, era muy bonito, muy padre. No, pues era felicidad. Tengo en la memoria a un paciente, el cual estuvo intubado, duró aproximadamente entre 2 y 3 semanas intubado. Se fue el paciente a su casa. Era acá pues la fiesta con nosotros y entre los otros turnos, oye, ¿supiste que el paciente fulanito se fue? No, sí. Entonces era algo muy, la verdad que te llenaba el alma. Se enojaban los jefes, ¿verdad? Pero inflábamos guantes como globos y todo y fiesta, o sea, fiesta porque pues le habíamos ganado. Él le había ganado. Con nuestra ayuda él le había ganado. Digo, mucha gente sí nos mandaba cartas y nos decía gracias porque ya tenemos a nuestro familiar aquí. Nos sentíamos como que ganamos la competencia, como que ganamos el premio mayor. Cuando él salió, duró como 2 horas él llorando afuera de ahí, cuando ya después de que se fue a su casa, cuando se iba a ir a su casa, pero así un llanto. Dices, y de hecho él duró como unos 8 días inducido al coma. Cuando despertó, lo primero que preguntó, ¿dónde estoy? Y cuando le dijimos dónde estaba, él dice, yo no quería venir aquí porque aquí los matan. Dije, sin embargo, estás vivo. Y se quedó así. Sí, pídanme lo que quieran. Le pedimos una coca y nunca nos la llevó, por cierto. Hubo varios que se iban y, pues sí, decían que volvían a nacer. A veces grabamos video de, ya te vas, adiós, y la despedida, y ver la cara de los pacientes cuando ya los ibas sacando, y la cara de felicidad, y que muchos de ellos hasta lloraban porque los recibían afuera con aplausos y veían a sus familiares que se acercaban ahí a ellos y lloraban. Pero darte cuenta que alguien que tú decías, híjole, le va a ir de la patada, afortunadamente a base de mucho esfuerzo también, y porque ellos también colaboran muchísimo. De nada sirve que yo te dé un tratamiento si tú como paciente no lo llevas a cabo también. El optimismo de muchas personas también lograba que nuestro trabajo se concluyera y fuera exitoso. Más que a veces por la paga que te dan por hacer tu trabajo, creo que es una satisfacción personal saber que formas parte de un logro, no solamente para una persona, porque para lo que para ti es una persona, para el de allá afuera es el amor de su vida, es su papá, es su hermano, el contexto de una familia al que tú aportaste algo. Entonces creo que con eso te quedas y creo que es una satisfacción muy bonita. He visto en la calle personas que yo atendí y que digo, ni siquiera sabe que yo sí fui su enfermera, pero yo lo veo y digo, bueno, o sea, qué bonito se siente que dices, él sí la libró, ahí anda caminando. No, súper, súper bonito. No, va a egresar el paciente, ya se va a ir a su casa y no, bueno, iba el chico de traslados con el paciente en su silla de ruedas y todos así de aplaudiéndole, con las pancartas de si se pudo, de lo lograste. Yo creo que era la mejor recompensa, ¿no? Me tocó el caso de un señor que traía su ropa y todo, o sea, como que de agradecimiento se fue tan feliz que regaló todo, o sea, quédense mi reloj, mis zapatos, quería regalar todo. Yo pienso que era una forma, pues él se sentía renacido, yo pienso. La primera vez que vi a mi compañero enfermero, yo no sabía que había regresado a trabajar, pues yo salía a trabajar, él entraba de la tarde, y al verlo me dio una emoción, sentí un nudo en la garganta. Yo creo que él pues no pasa nada, pero a mí sí me dio mucha emoción. Entonces mi esposo va a recogerme
Y me dice, ¿qué pasa? Le digo, pues es que acabo de ver a mi compañero, me dio muchísima emoción y pues por ahí un nudo. Digo, pero mira, ahí está el resultado. Nada. Al salir de mi turno y ponerme mi uniforme ya limpio, vaya para salir, si tenía que llegar a algún centro comercial a comprar mi mandado o hacer algún pendiente, sí me tocó que hubiera gente que yo pues nos reconocía por el personal y que nos gritara gracias. Es muy reconfortante eso y se siente muy bien. Nos tocó algo muy padre, muy chido. Nos tocó probar unos frijolitos puercos que nos llevaron. ¡Ah, chulada! Amigos, familiares de pacientes sí nos preguntaban, oye, ¿a qué hora salen a desayunar? Oye, les traemos bebidas, ¿dónde se las podemos dejar? No, hombre, nos tocó unos chocolates. ¡Oh! Sabroso. Algún detallito, que jugos, que unas galletitas, a veces nos llevaban de comer. Se siente bonito. La verdad sí, en esa forma nos apoyaron. Un paciente regresó solo a agradecer a las muchachas, a las operativas, agradecerles y ellas se sorprendieron porque hicieron buen conecte con él. Y pues él fue a desayunar con ellas ahí mismo. Entonces a desayunar, a platicar, ya no como pacientes, sino como ya se hicieron ahí por un lazo. Me sentía como orgulloso porque sentía que había personas que sí se estaban dando cuenta del trabajo que estábamos haciendo, la responsabilidad que teníamos y que pues estábamos dando todo por sus familiares o por la gente, la sociedad en general, en esos momentos que se necesitaba. Yo soy testigo del trabajo que hicieron mis compañeros del ISSSTE, todos. La verdad es que yo sé que dieron el 200%. Lo hacemos sin esperar nada a cambio, pero me gustaría que toda la gente supiera que lo que vivieron mis compañeros allá adentro fue algo muy pesado, fue algo cruel, algo que hasta la fecha traemos cargando con nosotros. Si algo quisiera decir es eso, el personal de enfermería fue la cara en esta pandemia. Tuvimos que entrarle y demostrar de qué estamos hechos los enfermeros. Yo creo que sirvió en parte también como para reconocer un poquito más el trabajo de lo que es enfermería, porque sí, con esta pandemia yo pienso que los enfermeros hemos sido los que lo hemos dado todo ahí. No menosprecio a los médicos ni al trabajo social ni nada de eso, pero sí a nosotros fueron como que los primeros que nos agarraron y órale. Ya cuando estás en un área así que haces de todo, ya como que te das cuenta que dices, puedo hacer muchísimas cosas que a lo mejor como enfermera no te competen tanto, pero sin embargo las haces porque así el paciente lo requiere. Amplías como que tu visión de tus funciones pues como enfermera. Desafortunadamente para nuestro México querido, el área de enfermería, híjole, no ocupaba, no se consideraba a lo mejor como algo tan importante. Y creo que esto fue un empujoncito pues para demostrarle no solamente a aquel que creía que enfermería nada más era inyectar y poner termómetros y tomar presión. O sea, somos un pilar muy importante en el área de salud. Sí cambió mucho la perspectiva que teníamos a lo mejor nosotros mismos sobre nuestra carrera y las demás personas. O no es como, nada más siguen indicaciones de los médicos. No, o sea, en realidad juegan un papel importante y primordial en la atención del paciente. Utilización de equipos nuevos que no habíamos utilizado. Se reforzaron muchas cosas en lo que es la tecnología y el conocimiento. Poco a poco lo fuimos obteniendo al utilizar estos nuevos instrumentos. Algunos ventiladores que estaban muy modernos y que nunca los habíamos visto como mínimo utilizado, lo básico. Nos tocó ahí en el instituto conectar el primer paciente a una máquina Prisma. Y eso es lo que se estaba utilizando también ya en los países asiáticos. Entonces, así como que, órale, qué padre, ¿no? O sea, y sí, o sea, nos dijeron, ¿saben qué?
se avientan para ponerlo, nos aventamos, órale, pues nos aventamos. Porque era un procedimiento de 8, 12, 24 horas continuas. Sí me volteó todo el cassette del concepto de enfermería. Enfermería punta de lanza en esta pandemia. Es cierto, los médicos también, mis respetos, pero el gremio de enfermería, qué barbaridad. Punta de lanza, al frente, siempre al frente, con alguno que otro bache por cuestiones de personal. Enfermería la veo ahora como un gremio donde lo veo organizado, donde lo veo firme, donde lo veo con más aprendizaje, más humanístico, ¿sí? A pesar de los malos comentarios, a pesar de es que solo van porque, pues por el dinero, no es así. Enfermería muchas veces, es cierto, todo trabajo necesita una remuneración económica, pero allá adentro, si nos pagaran por lo que hubiéramos hecho, estuviéramos ricos. Me cambió la vida por completo. Ahora trato de valorar un poquito más, de convivir con mi familia, porque sí es cierto, ahora estamos, mañana no sé. El decir a tu familia cuánto los quieres, que si vas a salir de trabajar, decir te quiero, voy a regresar. Aprendí a que debes de demostrar lo mucho que quieres a las personas aquí, en el hoy, en el presente, no esperarte a que pasen cosas como el que ya no estén contigo las personas que más quieres. Lo primero que uno debe de aprender es tener empatía, porque cuando tienes empatía y dices, a esta persona le pasó eso, o sea, y me pongo en su lugar, cuando pasas por situaciones obviamente que no son tuyas, pero ves las de otras personas y no quieres que a ti te pase, eso te lleva a cambiar muchas cosas en ti. Aprendí que mi trabajo es muy padre, muy bonito. Aprendí que ser enfermero, pues yo creo que fue la mejor elección que hice. Me quedo con que tengo que vivir. Tengo que saber vivir. Con eso me quedo. Yo creo que no solo yo como personal de la salud, sino todos los pacientes y familiares de pacientes, pues le dieron un enfoque o un sentido diferente a la vida, ¿sí? A valorar tanto a tu familia, tanto las cosas materiales. Y digo materiales, ¿por qué? Porque hay muchos pacientes y familiares pues perdieron de todo, ¿no? Casas, carros, ¿para qué? Para con eso poder salvar a un familiar. Entonces sí vino a enseñarnos que debemos de valorar las cosas que tenemos, de valorar a nuestra familia. Lo que tienes, a lo mejor a veces crees que es poco o añoras más, y no está mal soñar con tener más, pero en cualquier rato lo puedes perder, lo más valioso, y me quedo con eso. Me quedo con que no hay nada más importante que tu familia. A veces la gente decía que hay que dar alimentos del gobierno que porque para recibir dinero. Yo, ay, dinero, sigo viajando en ruta, pero bueno, gracias a Dios tengo mi familia y con eso siento que yo salgo debiendo. Te quedas como que con ese valor de la vida de que es aquí, es ahora y hay que disfrutarlo realmente. Sí, yo cambié de esa manera. Yo era muy especial y me hizo cambiar mucho, hasta ver a mi familia de diferente manera. Realmente cambia un chip dentro de ti. Que uno mientras estuvo ahí siempre trató de dar lo mejor, que si algún familiar de las personas que puedan llegar a ver esto estuvieran hospitalizados, que siempre se les trató bien, que uno siempre trató de dar lo mejor, que nunca se les dejó solos, porque sí, a veces como que piensan que uno los deja ahí, pero no, siempre se les acompañó y todo, y siempre se les trató de dar lo mejor. Espero que si las personas que estuvieron con nosotros y que lograron ganar esta batalla, que nos sigan recordando. Me enseñó que hay cosas
que realmente no son tan importantes en la vida y que de pronto nosotros les damos la importancia. El simple hecho de poder comer, ir al baño, levantarte de tu cama, ser autosuficiente. Me dejó esa parte del gusanito de decir, híjole, o sea, sí lo venía haciendo bien, sí venía viviendo bien, sí venía disfrutando mi vida bien. Yo me estoy preocupando por si el celular que traigo es bonito, por si la ropa que traigo es bonita, o por si mi amiga me hizo cara fea, ya no le voy a hablar. O sea, después de esto empiezas a tenerle un sabor diferente a las cosas, entonces empiezas a disfrutar algunas otras que no disfrutabas y a dejar de darles tanta importancia a cosas que creías que eran importantes y que creo que probablemente no lo eran. Estamos en un mundo globalizado. Lo que pasa ahorita en el otro lado del mundo me va a estar afectando en días y va a más tardar en meses. Yo creo que tenemos que ser un poco más conscientes de lo que está pasando en todo el mundo. ¿Dónde está mi responsabilidad con mi familia, conmigo mismo, con la sociedad? Yo siento que nos puso ahora sí que en un estado muy difícil y es necesario reflexionar sobre todo esto que pasó. Entonces, sintámonos orgullosos, enfermeros, enfermeras, que estuvimos en esta pandemia con altos y bajos, que yo creo que en nuestra vida, ojalá jamás volvamos a pasar por otra pandemia y donde tengamos algo que dejarles como legado, como historia, que platicar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que nuestros nietos nos recuerden de esa manera, donde abuelita, donde abuelito estuvieron al frente de una pandemia y poderles explicar todo lo que ellos con sus familias pasaron. Entonces, mi reconocimiento para enfermería, porque la verdad estuvo al 100. Ya tenemos algo de historia, somos parte de la historia. Así es.